¿Qué tal, amigos? Soy Martín Ruiz de Consulta. Me acompaña en su programa Divergencia, como ya es costumbre, Patricio Lima. Patricio, Gracias, Martín, una vez más y a nuestro auditorio que nos sigue. hoy vamos a tocar un tema que está cada vez, Más. conforme pasa el tiempo, gana más aire, más presencia, y que tiene que ver con la adelantada sucesión gubernamental en Tlaxcala, porque en las últimas semanas, en los últimos días, se han empezado a dejar correr encuestas de que si fulanito creció, de que si sutanito se cayó, de que si Morena es inalcanzable, de que si el PRI está muerto, en fin, se comenta mucho, se habla mucho, Patricio, pero lo que creo que a 20 meses de que se dé el proceso electoral para renovar al gobierno del Estado, a la Cámara de Diputados o al Congreso del Estado, a los presidentes municipales, a los diputados federales y a los presidentes de comunidad, creo que yo diría que hay que tomar los resultados de esas encuestas, de esos estudios con cierta reserva. Así es, Martín. Mira, es importante que quienes estén con aspiraciones a cargos de elección popular, y el más visible es el de la gubernatura, y el que está más adelantado pareciera que es el de la gubernatura, pues estén integrando gente a sus equipos, qué sé yo, que estén haciendo trabajo algunos en el gobierno federal, otros del gobierno federal aquí en Tlaxcala, algunos del gobierno estatal, porque el gobierno estatal es priista, pues para ese partido político estén haciendo sus reuniones ya, porque la están haciendo. Sí, sí, sí. Y desde luego Marco Mena por ahí de hace 2 meses dio ese banderazo de salida en una reunión con el partido llamado PRI y con su equipo de trabajo. Y desde luego todo esto es entendible. Lo que sí cuesta trabajo, digamos, es entender, digamos, ya por cada uno de los partidos, es que pareciera que trabajan más para dividirse que para unirse. Y me explico. En Morena ya es un caso totalmente que en mesas de café y en espacios de opinión se aborda con amplitud. Morena no ha concluido esa etapa de integración de sus 3 consejos distritales a través de sus asambleas. Están impugnados 2, uno de ellos también por ahí cuestionado. No tiene estructura partidaria en Tlaxcala. Si va uno y pregunta, que yo no voy a ir, ni me interesa, pero si fuera uno a preguntar quién está haciendo la parte de organización en Morena, ni idea, ni saben, ni les interesa, creo. Están en la expectativa de lo que ocurra a nivel nacional y de las señales que pueda mandar el presidente, si es que todavía le interesa Morena a AMLO. En el PRI, yo diría que se vive casi lo mismo, Martín. O sea, el PRI es gobierno estatal, pero te pregunto, ¿quién dirige el PRI estatal ahorita? Es decir, ¿quién toma alguna decisión si hay que tomarla? Bueno, hay una cabeza que es una vera fachada, es un títere, que se llama Roberto Lima Morales, que dirige el PRI, cuando en realidad cada vez se está encargando de cavar más profundo el hoyo para que quepan todos los priistas. Bueno, en el PAN yo te preguntaría si hay una cabeza visible y hay una estructura. Sí tienen, pero mi pregunta es, ¿con quiénes van ellos a...? Porque pues están hablando de 2 o 3 aspirantes. Y lo que tú dices, las encuestas que son más bien, no sé, algunos profesionales de la comunicación, de los estudios de opinión, de algún despacho que por ahí quiere hacerse visible entregando resultados 20 meses antes de la elección. Y finalmente es una fotografía si está hecho con una metodología que sería lo principal. Pero como no presentan metodología, dice uno, bueno, pues quién sabe qué tipo de encuesta será y hay que tomarlos, eso sí, con reserva. Ahora bien, Martín, sí hay que decirlo con todas sus letras, quien lleva, digamos, en estos momentos, como son encuestas que se hacen al interior de los partidos, pues no puede uno realmente medir cómo estarían en una competencia electoral. Pero qué bueno que no se hagan por competencia electoral, te voy a decir por qué y a nuestro auditorio, y ahí termina mi primer comentario. Porque si los partidos políticos andan ahorita en este asunto de trabajar para tener una estructura, para mantener una estructura los que ya la tenían,
Y para buscar una candidatura, porque en el PAN están diciendo incluso de que no sería extraño que buscaran un externo. Entonces, si los partidos, los tres principales que ya mencioné, si hablamos del PRD, Martín, pues con todo respeto para Manuel Cambrón, el pobre amigo, quién sabe qué estará haciendo para mantener el 4 o 5% de votación, que es el que realmente creo tienen en Tlaxcala. Si hablamos de estos cuatro partidos, pues deberían de estar trabajando más para constituirse como tales, con una estructura tanto central, estatal como territorial, municipal, al menos en los municipios más grandes, y en función de ello, pues decir, estamos preparándonos para la jornada electoral de junio del 2021. Pero no veo eso. Y quienes hacen las encuestas, pues las hacen al interior de los partidos, quizás con la intención de beneficiar a alguno de los que les simpatiza, y no es malo. Cada quien tiene el santo, tiene como devoción al santo que quiere. Claro, y además hay que decirlo que no es la primera vez ni la última que las encuestas son utilizadas con un afán propagandístico Sí. o con un afán para inflar a algunos, disminuir a otros. Totalmente de acuerdo. Y empezar a influir en la opinión pública y en la opinión publicada, ¿no? Así. Al fin y al cabo, yo lo que creo es que a 20 meses de que se lleven a cabo las elecciones, yo tomaría algunos datos Adelante. fríos y duros. El primer dato que yo tomaría es que Morena, de ser un partido que no figuraba electoralmente, porque hay que decirlo que Tlaxcala tuvo su primera participación en el 2016, que no ganó absolutamente nada. Ni una diputación una de mayoría. Una diputación plurinominal. Por eso pluri. Plurinominal. Ni una de mayoría. Ni un municipio. Ni un municipio, nada. Prácticamente no existía Morena. No, así es, Martín. 2 años después nos da la sorpresa y se convierte en la primera fuerza política. Así es. Gana el Senado, gana las 3 diputaciones federales, gana junto con sus aliados casi 17 diputados locales. Y gana la presidencia en el espacio nuestro. Y gana pero la de presidencia. calle. Como no hubo elecciones ni para alcaldes ni presidentes de comunidad, pues ahí, digamos, ya no supimos si hubiera arrasado o no. Entonces, a partir de julio del 2018 para la fecha, es un partido que con el apoyo, impulso y fuerza y presencia de López Obrador, hoy encabeza las preferencias electorales en Tlaxcala. Y hay que decirlo con un altísimo porcentaje de aceptación y de tendencia hacia el voto, que ronda entre los 45 y los 48 puntos porcentuales. Este dato, que para muchos les parecerá exagerado, para otros que refleja realmente la realidad y el sentir de los tlaxcaltecas, viene siendo un dato muy duro, Patricio, porque en algunos casos, estoy hablando como partidos políticos, está 3-1 sobre su más cercano contendiente, que vendría siendo el PRI. Así es. Y el PAN. El PRD, hay que decirlo, prácticamente está rasguñando el 3, el 4%, no tiene ahorita ese partido nada para competir, no tiene figuras, su estructura está muy desgastada, viendo a dónde podría quedar arropada, y entonces nos ubicamos que realmente la competencia electoral entre partidos, al menos en este momento, parece muy desigual, Patricio. Totalmente de acuerdo. Y otro dato que yo creo que valdría la pena poner sobre la mesa y hablar es que el PRI, tras la derrota y la dolorosa derrota del 1 de julio del 2018, uno esperaría que ese partido se sacudiera, tomara algunas estrategias para recomponer su estrategia, su presencia, pero el gobernador decidió mantener a Roberto Limas como dirigente y decir, a ver, ustedes se quedan ahí durmiendo, veremos en su momento cuándo despertamos al PRI para ver si nos conviene entrarle o no a la competencia electoral. Han pasado los meses y vemos que el PRI sigue en ese tonto letargo que uno no se explica, Patricio. Se habló de que a lo mejor Noé Rodríguez Roldán asumiría las riendas del partido ahí por agosto,
cuando terminó el proceso de renovación de ese partido a la dirigencia nacional que ganó Alejandro Moreno Cárdenas, y se especulaba mucho que llegaba Noé. La verdad es que ya pasó septiembre, pasó octubre, y como suele ocurrir con este estilo de gobierno, no le urge. Entonces verán si con el paso de los meses algún día se les ocurre cambiar siempre al dirigente estatal del PRI, y yo al PRI lo veo debilitado, lo veo sin proyecto, lo veo con unos cuadros, sí que tienen la posibilidad de ser competitivos, pero con un partido tan aletargado que no veo que estén haciendo ese clic que se necesita para volverse una opción de gobierno, Patricio. Totalmente de acuerdo, yo te lo había dicho, Morena, que es el partido que en estos momentos resulta más atractivo para competir y ganar, porque hay que decirlo también con todas sus letras, de los partidos perdedores, pues muchos buscan qué opción es la ganadora para la siguiente elección, y Morena se ha convertido en eso. Por eso también sus problemas para realizar los ejercicios al interior de crear una estructura mínima, primero para conformar un órgano nacional que lleve a la designación de un nuevo dirigente nacional, sea mujer u hombre, porque las mujeres en Morena son las que más se perfilan para seguir dirigiendo Morena, y también de rebote para elegir a sus dirigencias estatales. En el caso nuestro, pues la de Tlaxcala, con su comité directivo. No se ve que tengan mucha prisa por hacerlo, o los conflictos que han enfrentado les ha pospuesto sus calendarios. Finalmente, yo lo sostengo desde hace mucho tiempo, y aquí en eConsulta desde hace más de 2 años, casi 3, Martín, que cada partido resuelva sus broncas como lo digan sus estatutos, sus documentos, o hasta sus acuerdos, porque finalmente cuando no se respetan los documentos son los acuerdos entre grupos, entre corrientes, entre tribus, que muchos les llaman así por el lado de la izquierda. Entonces Morena está viviendo ese momento crítico, pero finalmente sigue siendo un movimiento con mucha fuerza, porque lo encabeza como proyecto de gobierno AMLO, y todos los programas sociales que en el país ya están, lo dijiste con mucho tino, funcionando, operando, no a plenitud, no al 100%, porque si en Tlaxcala no puede el gobierno estatal con 14,000 familias o 70,000, que es el total, pues a nivel nacional esta tarea se vuelve mayúscula. Pero en el PRI también yo no lo veo. La designación de un dirigente nacional también llevó a pensar que a nivel estatal, pues esos liderazgos se iban a renovar o a confirmar donde así ocurre, porque son gobiernos priistas todavía entre 11 y 12 estados del país. Entonces, Tlaxcala es uno de ellos. Bueno, o lo confirman o nombran a otro a través de una asamblea, qué sé yo. En el PAN es donde sí se ve una estructura ahorita que está trabajando, que está, al menos en las reuniones mediáticas que hay, con los medios que hacen, es visible que tienen un dirigente estatal, un secretario y responsables de acción electoral y de organización, pero están en la disyuntiva de que sí, más adelante van a trabajar para una candidatura, porque el tema es las candidaturas adelantadas, con alguien al interior o con alguien de fuera, por fuera. Y en el PRD, pues la verdad hay que decirlo, sigue siendo este amigo de Tetla Gelasio Montiel, su carta fuerte, cuando él fue candidato en campaña en el litigio que tuvo la sucesión de, de Alfonso Sánchez Anaya en el 2004, su carta fuerte era Gelasio Montiel, porque fue candidato en campaña hasta que lo desplazó Mari Carmen Ramírez en ese entonces. Amigos del auditorio, jóvenes sobre todo, que dirán, bueno, pues Patricio está hablando del 2004, ya Gelasio era su carta fuerte, ahora sigue siendo ya la única carta, pareciera, del PRD, con el 4 o 5% de votación que coincidimos debe de tener en Tlaxcala. Entonces, esa sucesión adelantada y las encuestas que nos hacen, pues a lo mejor es de que en el PRI, pues se perfila, nos dicen que el profe Florentino, Anabel Ábalos Zempoalteca, y por ahí ubican también a Anabel Alvarado y Manuel Camacho Higareda, qué sé yo. Y en el PAN, pues digo, pues también hay que decirlo, Minerva Hernández, que es senadora, Adriana Dávila, que es diputada federal,
y por ahí el empresario de la construcción que quiere colarse y no sé en el partido si lo tomen en cuenta. Y en Morena, pues sabemos que hay dos muy visibles y Sí, son mujeres. sí, son Entonces, mujeres. quienes realizan las encuestas, pues ya lo dijiste tú con la presión que yo no lo pude hacer antes en mi intervención anterior. Son ejercicios que a veces buscan el impulsar una candidatura al interior de un partido, son formas de propaganda o son también, ¿por qué no decirlo?, ejercicios en donde pues el que paga la encuesta pues es el que quiere salir bien posicionado, ¿no? Sí. Que tampoco es malo, finalmente el que se presta a comprar una encuesta a su favor, pues sabrá por qué lo hace, ¿no? Entonces todos estos ejercicios sí nos sirven un poco en la idea de qué está ocurriendo en los partidos, pero yo voy a decir algo que espero no sea exagerado, Martín, y termino mi comentario para llegar a una conclusión al final, en la parte final del programa al que me has invitado una vez más. Pareciera que ahora hay candidaturas, pero no hay partidos. Y no se me había ocurrido más que ahorita en el programa. Hay candidatos, candidatas, mujeres, hay que decir de las mujeres, porque en Tlaxcala hay más mujeres que hombres. Hay candidatas en los partidos políticos que quieren competir, hay candidatos, pero no hay partidos políticos, Martín. Sí, ¿no? La verdad es que están los partidos, hay que decir, muy desperdigados, muy debilitados. Hoy estamos viendo que la sucesión gira en torno ya a políticas y a personalidades muy definidas. Así es. Que sí, si van a obtener o no la candidatura, yo lo que creo es que hay que esperar los tiempos. También está pendiente una reforma electoral que se habla a nivel federal, donde podrían desaparecer los organismos públicos electorales, OPLES llamados. Los OPLES, junto con los tribunales estatales electorales, para dar esas atribuciones al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y sus salas regionales. Si eso se concreta, no quiero decir que vaya a haber movimientos muy drásticos, pero sin lugar a duda establecerá unas reglas diferentes, Patricio. Totalmente de acuerdo, Martín. Mira, esto lo platicaba con una persona del ámbito federal que vino hace unos días y coincidí en Tlaxcala y pudimos platicar. Él me decía que si de aquí a diciembre no sale esa reforma político-electoral, ya no la va a ver, al menos por este año, y que desde luego impactarían a la elección de Tlaxcala 2021. Por lo siguiente, el proceso electoral local, que ya lo dijiste, es de gobernador, diputados locales, presidentes municipales y de comunidad, porque va a haber de diputados federales, arrancaría el primer domingo de diciembre del 2020. Entonces se complicarían las cosas, tendría que ser esa reforma de aquí a diciembre, y pareciera que los ánimos, digamos, del Congreso Federal y de los partidos políticos y sus liderazgos nacionales ya no están en una reforma, al menos por ahorita, como que se calmaron las aguas, como que ya nadie habla de esto, pero si al rato alguien presenta una iniciativa en la Cámara de Diputados o senadores, pues aguas, porque sí vendría lo que tú ya dices. Bueno, y las reglas cambiarían, sobre todo en un aspecto, pobre de aquel que cometa delitos electorales, porque el presidente ya lo dijo y creo que cuando habla de estos temas sí suele ser duro, que el voto que ahora se compre será sancionado hasta con cárcel. Si eso viniera, ahí sí cambiarían las cosas, Martín. Entonces hay que esperar esa parte, si se concreta o no, y después habría que esperar que algún día, esperemos que así suceda, que terminen el proceso de renovación de los partidos políticos para que, ya teniendo autoridades legalmente constituidas, puedan establecer esos órganos partidarios los tiempos en los cuales se van a empezar a discutir y a analizar sus procesos internos que los lleven a la designación de los candidatos que estaremos viendo en campaña y que estaremos diciendo cuál de ellos merece o no el apoyo de los ciudadanos para hacerse del poder en el 2021. Totalmente de acuerdo, Martín, y termino mi comentario nada más diciendo que Tlaxcala, en el contexto nacional, es el estado en donde más pluralismo se ha visto en lo que va del siglo, para decirlo rápido. En los 19 años que van,
casi nos acercaremos al año 20 de este siglo. Tlaxcala es el estado que más alternancia ha tenido a nivel gubernatura, a nivel de municipios, que más ha cambiado el Congreso en su pluralismo. El PRI no ganó ninguna diputación local en el 2007, tampoco gana ninguna en el 2018, que hubo elecciones de diputación local. Entonces, no gana tampoco el PRI. Entonces, esto quiere decir que en Tlaxcala el voto premia o castiga. Y eso es lo que esperemos ocurra en el 2021. Y yo iba también a cerrar con ese asunto porque me parece que es de lo más relevante. Así es. Al fin y al cabo, Tlaxcala ya podrá presumir, veremos si así lo determinan los tlaxcaltecas que acudan a las urnas el 1 de julio, que ya nos gobernó el PRD con Alfonso Sánchez Anaya, que ya nos gobernó el PAN con Héctor Ortiz, que ya volvió a gobernar, o que regresó el PRI con Mariano González Arur, ¿sí?, quien hizo, hay que decirlo, la osadía o la hazaña política de dejar gobernador. Decían que gobernador no ponía gobernador. Y sí ocurrió. Y él rompió la regla y dijo, sí se puede, y nos dejó al joven gobernador Marco Mena. Y Marco Mena, todo apunta, y no es mala leche ni decirlo, que es un gobernador que cada día se prepara para entregarle el poder a Morena. Pareciera que sí va a ser. Entonces, los tlaxcaltecas, pues como tú dijiste, ya habremos probado PRD, PAN, PRI, Morena, y veremos cuál de esos gobiernos resultó ser el más efectivo, ¿no? El voto en Tlaxcala, eso sí lo sostengo desde hace algunos años y lo seguiré viendo así. El voto de los tlaxcaltecas premia o castiga, y se cuentan los votos y se cuentan bien por fortuna. De eso sí podemos presumir en Tlaxcala. Pues bueno, ya se tenía que decir y se dijo. Damos gracias a Fernanda en los controles. Yo soy Martín Ruiz. Patricio. Gracias por la invitación, Martín, y a nuestro auditorio que nos sigue. Gracias, porque yo también recibo a veces algunos comentarios y peticiones que ya los abordaré más adelante. Ok, nos vemos en su próximo programa de Divergencia. Muchas gracias.